En este video vamos a realizar la validación de la transacción cliente view model en el viewport. Entonces, para crear un cliente view model, entonces tenemos que una clase X le pide el servicio al contenedor cliente view model, el cual le pide el servicio al UI, enviándole el contenedor del cliente view model, en donde se crean las variables detalle, información y maestro cliente. Luego se le envían las variables que solicita el domain para crear un cliente. En el domain se crea el cliente, se adiciona a la lista de clientes, luego se crea el cliente ViewModel y se adiciona a la lista de clientes ViewModel, creando así un cliente ViewModel. Para buscar un cliente, la clase X selecciona un cliente de la tabla ViewModel, cliente ViewModel obviamente, se lo envía como parámetro al contenedor cliente ViewModel cuando le pide la solicitud del servicio, donde el cliente ViewModel muestra los datos del cliente seleccionado para a la clase X para que el usuario los pueda ver. Para modificar un cliente, en la clase X le pide el servicio al contenedor cliente ViewModel, el cual le pide el servicio al UI mandándole el contenedor cliente ViewModel, en donde se crean las variables detalle información cliente, se le envían los parámetros al modificar cliente del domain, en donde él busca el cliente, actualiza los datos del cliente, luego se busca el cliente ViewModel y se actualizan los datos del cliente ViewModel, actualizando así un cliente y un cliente ViewModel. Para eliminar un cliente, tenemos que la clase X selecciona un cliente ViewModel, el cual se lo envía al contenedor cliente al ser el llamado eliminar cliente. Luego este pide el servicio al UI enviándole el cliente seleccionado que se envía para el parámetro. Se busca el cliente ViewModel. En el domain se busca el cliente por medio del código que fue enviado por el UI. Se elimina el cliente, se elimina de la lista. Luego se elimina el cliente ViewModel y se elimina de la lista del cliente ViewModel, dando el resultado así de eliminar un cliente ViewModel. Ahora, el contenedor cliente ViewModel lo que hace es, en el crear, en esta línea está haciendo el llamado al servicio del UI, mandándole el contenedor cliente ViewModel para que el UI cree el cliente ViewModel. En el de buscar, lo que hace es obtener el contenedor de toda la información y setearle la información que viene del cliente seleccionado por la clase X para mostrarlo en pantalla. El de modificar, acá le pide el servicio al UI para la actualización de los datos, y para eliminar le pide el servicio al UI para eliminar un cliente ViewModel. Bueno, para crear un cliente en el UI, entonces lo que él hace es crea las variables contenedor detalle información cliente y el maestro lista del cliente ViewModel. Crea las variables crea las variables que se le van a enviar al crear cliente del domain. Luego de que este crea el cliente en el domain, se crea el cliente ViewModel, se le asignan los valores del nombre, email, código y teléfono y se agregan a la lista ViewModel. En el domain se realiza lo mismo. Se crea un cliente nuevo, se le adicionan los parámetros y se le agrega la lista de clientes. Para buscar, como podemos ver, para buscar un cliente que ya me pasé.
Para buscar un cliente, él recorre la lista de los clientes ViewModel, le pregunta si el código que se exhibió por el parámetro es igual al código del cliente en el que está ubicado, y si es así lo retorna. Para modificar un cliente, él crea la variable contenedor detalle información, crea las variables que se le van a enviar al domain asociado. Luego de que se actualice en el domain, se busca el cliente que se va el cliente ViewModel que se va a actualizar, y se le setean la nueva información, actualizando así los datos del cliente ViewModel. Y en el cliente se realiza lo mismo, pero se busca un cliente. Si el cliente es diferente de nulo, este le setea la información que llega por parámetro, realizando así la actualización de los datos de un cliente y un cliente ViewModel. Para eliminar un cliente ViewModel, lo que se realiza es se le envía un cliente, él recibe un cliente ViewModel por parámetro, le envía el código del cliente ViewModel al domain. Luego de que se elimine del domain, él lo elimina de la lista de clientes ViewModel. Entonces, en el domain, él busca el cliente, y si es diferente de nulo, lo elimina. Entonces vamos a ver esto en la producción. Vamos a abrir un cliente. Vamos a abrir el view part del cliente. Entonces vamos a crear un cliente que se llame Juan, de código con un correo juan@gmail.com y de teléfono. Bueno, entonces si le damos crear, pues lo que podemos ver es que en el UI, en el contenedor cliente, el contenedor maestra lista tiene el cliente que hemos acabado de crear, que es el cliente Juan, con los datos respectivos, y que en el domain también está creado el cliente Juan con los mismos datos que tienen en el UI. Bueno, si queremos buscar, simplemente se le da clic en el objeto que se desean ver los datos, y él nos lo muestra en los espacios, en los textos que tenemos en la view part. Y si lo queremos modificar, digamos que ya el correo no es, digamos que el número ya no es este, sino, y le damos modificar, lo que vamos a ver es que en el UI el teléfono se nos cambió, que fue el que acabamos de cambiar, y que en el domain también se hizo la actualización, mostrando así la sincronización entre el UI y el domain. Y para eliminar un cliente, simplemente se selecciona de la tabla y se le da eliminar. Y si nos vamos al UI, el cliente que teníamos, ya solo está el cliente Juan, y en el domain pues también podemos ver que ya solo está el cliente Juan. Hemos validado así la producción de un cliente ViewModel.